Hola, ahora vamos a resolver este ejercicio que me parece interesante, el cual nos pide hallar la masa justamente de este contorno, ¿no? De este sólido. Entonces hay que hallar el volumen obviamente y la densidad ya te dan. Entonces para esto nuevamente, si nos damos de cuenta, las dos primeras regiones van a ser dos esferas, ¿no? Son dos esferas. Y la otra es un cilindro. Entonces la intersección de todo eso nos va a tener que dar un gráfico, ¿no? Entonces vayamos a GeoGebra. Acá está nuestro gráfico, bueno, nuestro eje cartesiano. Veamos si activamos el cilindro, ¿no? La primera esfera es esa. La pequeña esfera de radio mucho menor es esta de acá. Y la otra esfera es la que está acá. Y el cilindro, ¿no? Entonces hay que hallar esa región, pero la pregunta nos dice que hallemos el volumen, pero solo en el primer cuadrante, con intersección de los ejes, ¿no? Es lo que nos indica. A ver, veamos. Hallar la masa del sólido limitado en el primer cuadrante que tiene como densidad, ¿no? Entonces ahí está. Por lo tanto voy a activar acá los planos, obviamente esos son los planos, y el eje que deberíamos de analizar es este de acá, ¿no? A simple vista no se puede visualizar, no se tiene, bueno, una idea clara de cuál es el volumen, ¿no? Para eso, obviamente, si estuviéramos en una pizarra hay que imaginarse, ¿no? Pero con la ayuda de GeoGebra, porque esto es un gráfico un sólido bien interesante y bien bonito, lo voy a graficar, ¿no? Aquí ya preparé distintas curvas, la cual son las intersecciones de todas las curvas, ¿no? Ahí está, es intersección. Veamos, justamente es una circunferencia, como si fuera toda la parte del frente, ¿no? La parte del techo, si nos damos de cuenta, esa intersección ya un poquito ya se visualiza mucho mejor. Vamos a ver las otras curvas. Ahí por debajo se graficó una pequeña curva, otra curva, acá una curva superior. Vean que sí se puede ya visualizar un poco mucho mejor. Ahí la intersección con la esfera pequeña. Y posteriormente vamos a tener otra curva, ¿no? Las intersecciones. Hasta ahí ya tendríamos todas las intersecciones. Se observa más o menos el sólido, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a deshabilitar todas las curvas y vamos a tener esta sección de intersección. ¿Sí? A ver. Ahí está. Ahora lo que nos interesa es ese sólido, ¿no? Ya pues se puede visualizar qué regiones, ¿no? Entonces voy a activar algunas curvas que me vayan a ayudar a ver, ¿no? La vista lateral, ¿no? A ver. La vista de abajo, la vista de lateral. Vamos a poner acá la vista de atrás, obviamente de los laterales. Acá si nos damos de cuenta, esta es como si fuera la tapa de adelante, ¿no? La parte de adelante. Lo voy a deshabilitar, ¿no? Después lo habilito. Ahí está la tapa de arriba, si nos damos de cuenta, es una superficie que está en el techo. Y aparece, ¿no? Me parece algo bien interesante, ¿no? Vamos con las otras superficies. Lo deshabilitaré, ¿no? Vamos con esta otra superficie que sería la parte de abajo, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Es el cuerpo. Entonces vamos acá arribita. Sería toda esta sección, ¿sí? Sin tomar en cuenta esa pequeña porción que por falta de tiempo no lo he podido eliminar, pero bueno, este es el sólido, ¿sí? Entonces lo que nos interesa es ver en el plano XZ, ¿no? Esa cara, vamos a analizarla, y la vista superior, que sería esa de ahí. Ya dicho eso, entonces vayamos al ejercicio. Bueno, entonces prácticamente yo lo mismo lo copié. Vamos a copiarlo. Y ahí está, ¿no? Nuestra región para analizar. Este sería el sólido que queremos. Bueno, prácticamente la masa de este volumen, de este sólido. Por lo tanto, vamos a tener que analizar de la siguiente manera. A ver. Acá no nos dice nada de qué método utilizar, pero lógicamente tenemos que utilizar la más sencilla, ¿no? Y como hay esferas, coordenadas esféricas, ¿no? Entonces volvemos a anotar la parte de las coordenadas esféricas.
y pegamos, ¿no? Ahí está. Un poquito más pequeño. Ahí está. Coordenadas esféricas. Vuelvo a repetir, los cambios de variables son estas de acá. Y esta sería nuestro jacobiano de transformación. Esto se halla a raíz de ese arreglo matricial, ¿no? Y acá están las derivadas parciales, que obviamente se hallan de esa manera, ¿no? Con los cambios de variable. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que debería de hacer? Las vistas laterales y superior. Eso es lo que me interesa, ¿no? Para poder representar o para poder hallar los límites de integración, ¿sí? Entonces, veamos qué hacer. Voy a disminuir esto un poco más. Bueno, creo que está bien hasta ahí, ¿no? Como vamos a utilizar coordenadas esféricas, hagan de cuenta que esta esfera de acá no existe, ¿no? No debería de estar ahí. Pero nuevamente, si estamos hablando de coordenadas esféricas, deberíamos de trazar desde el origen el ρ, ¿no? Porque acá nos está indicando que tenemos que introducir a la variable ρ, que es un vector que va a analizar todas las curvas, ¿no? Entonces vamos a decir lo siguiente. Si ustedes observan, vamos a tener una raya hasta ahí, dos secciones, ¿sí? Entonces ρ va a variar de esta manera. La primera sección, que es esta variación de acá, ingresa en esta curva y sale en esta otra curva para la primera región. Para la siguiente región es prácticamente similar. El vector ρ ingresa en esta curva y sale en el techo, ¿sí? Entonces con esos datos deberíamos de saber los ángulos también, ¿no? Por lo tanto, debería de conocer este punto. Este punto tenemos que conocer, ¿ya? Entonces para ese cometido vamos a ver las ecuaciones de la esfera, de todo lo que nos da, ¿no? Ahora, si observan, la esfera pequeña tiene como radio 1. La esfera mucho más grande tiene como radio 3. Entonces esto es como si estuviera acá el 3. Incluso en el gráfico está, ¿no? Ahí está el 3. Este pequeño punto es como si fuera el 1, la unidad, ¿ya? Entonces básicamente es eso. ¿Qué más? Podríamos decir de que acá tenemos en esa intersección, entre la intersección del cilindro con los planos. Entonces eso es inmediato, ¿no? El cilindro tiene como radio, acá está, 2. Por lo tanto acá debería de ser 2, 2 a todo lado, ¿no? Toda esa sección. Entonces vayamos arriba y esto debería de tomar el valor de 2. Perfecto, entonces si nosotros agarramos a la ecuación de la esfera, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9, habíamos dicho, ¿no? Si nos damos de cuenta, para poder hallar este punto, ya tenemos en el eje de las x, ¿no? Acá por si acaso lo voy a cambiar, esto es x, ¿ya? Para poderlo resolver de esa manera. Si nosotros hacemos ese cambio, directamente esto va a valer 4, ¿sí? Estamos intersectando nada más, ¿no? O bien podríamos hallar con la otra ecuación, ¿no? Con la ecuación de del cilindro, que es prácticamente esto, ¿no? X más y igual a 4. Prácticamente eso. Podríamos reemplazar también acá, ¿ya? De igual manera va a salir. Si nosotros reemplazamos, vamos a tener 4 veces más z al cuadrado igual a 9. Por lo tanto, esto va a ser z igual a 5. Si le sacamos la raíz, va a ser raíz de 5. Eso quiere decir que acá tenemos al punto raíz de 5 en el eje de las zetas, ¿no? No se olviden, este es el eje de las zetas. Ya tenemos pues el punto. El punto va a ser 2, raíz de 5. Con esos datos ya podría hallar hasta el ángulo, ¿no? Perfecto, ahora ¿qué más necesito? No necesito casi nada más, ¿no? Acá el ángulo quizás de barrido de lo que es el ángulo tita, ¿no? Acá lo voy a hacer.
Acá no hay secreto, no es necesario analizar a gran profundidad el ángulo θ. Si nos damos de cuenta, como nos está limitando el área a analizar, θ va a empezar en 0, en sentido antihorario, y va a llegar hasta θ igual a pi medios. Entonces vamos a hallar lo que es justamente esta curva de acá, en x igual a 2. Obviamente no es x igual a 2, ¿no ve? Supuestamente va a ser nuestra ecuación del cilindro. Entonces esto va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 4, si más no me equivoco, ¿no? Veamos, sí es 4, ¿no? Entonces pues vamos a decir x cuadrado más y cuadrado, hay que hallar el ángulo ρ, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que por las coordenadas esféricas que están acá arriba, para x y y tenemos esas dos, ¿no? Básicamente simplemente va a ser copiar ρ, elevarlo al cuadrado, el sen de phi, elevarlo al cuadrado, y tenemos acá el coseno de θ elevado al cuadrado, más el ρ elevado al cuadrado por el sen al cuadrado de phi, por el sen al cuadrado de θ igual a 4. Agrupando, vamos a tener la siguiente ecuación. Phi al cuadrado por el sen de phi al cuadrado de phi, esto va a ser igual a 4. Propiedades trigonométricas, ¿no? Y acá sale el ρ. ρ sería 2 veces la cosecante de phi. Listo, pues ya tenemos esa pequeña sección. Con eso ya tendríamos casi todo, ¿no? Entonces bastaría con anotar la masa. Veamos. La masa está dada de esta manera. Voy a copiarla y la voy a pegar, ¿sí? Ahí está. Entonces prácticamente es decir de que si yo tengo esta masa, la densidad se mantiene. El jacobiano también ya lo conozco porque son coordenadas esféricas. Estos ángulos son los que vamos a analizar. Por lo tanto, yo voy a analizar simplemente a toda esta sección a los límites, ¿no? Vamos a analizar los límites. Entonces, voy a copiar acá. Voy a darme un poco de espacio para que todo me entre bien, ¿no? Voy a borrar esta sección y decimos con otro color rojo. Veamos. La primera sección que voy a analizar es desde acá hasta este ángulo, ¿sí? Toda esta sección. El primer ángulo phi. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, varía nuestro ángulo ρ desde el radio 1 hasta el radio 3. ¿Sí? Entonces directamente yo anoto eso. Varía desde 1 hasta 3. Esa primera sección. Desde 1 hasta 3, no se olviden. El ángulo que va a hacer empieza en 0 grados y va en sentido horario hasta llegar acá, ¿no? Tengan cuidado con el barrido de ρ, siempre va en ese sentido, ¿no? Entonces el ángulo es phi, si se dan de cuenta. Por lo tanto, esto va a ser el arco tangente cateto opuesto, que sería 2 respecto de la altura adyacente, que sería raíz de 5. Entonces decimos, vamos a ir con un ángulo de barrido para phi desde 0 hasta la arco tangente de 2 respecto de la raíz de 5. Listo, pues. Entonces vamos a darnos el último barrido. Si nos damos de cuenta, acá simplemente va a ir θ desde 0 hasta pi medios. Eso es sencillo, ¿no? Listo, pues ya tenemos esta primera integral de la primera sección, ¿no? Ahora vamos a copiarlo porque en realidad nos interesa simplemente resolverlo de esa manera, ¿no? Bueno, voy a disminuir un poquito. Es más, esto más debería de disminuir para que nos entre de una manera equitativa, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Esto sería más. No se olviden que esto es la masa, ¿no? Esto es la masa. Ahora sí. Ahora la otra región de integración va a variar totalmente, ¿no? Totalmente los límites ya no son los mismos. Entonces vamos a ocuparnos en poner los límites para la siguiente región. Veamos. El radio empieza en 1
y termina en esta ecuación, ¿no? Empieza en 1, no se olviden, y termina en esta ecuación del cilindro, pero con coordenadas esféricas hemos llegado a obtener el ρ, ¿no? Que sería 2 cosecante de phi. Así de sencillo, ¿sí? Esa es la salida, por si acaso, el cilindro, ¿no? Perfecto, ya tenemos eso. Y el ángulo de barrido sería de igual manera la arcotangente. Bueno, con otro color lo pondré para diferenciar. El 1 lo voy a trasladar más acá. El arcotangente desde ese mismo ángulo, ¿no? De 2 raíz de 5. ¿Hasta dónde va a llegar? Va a llegar justamente hasta lo más abajo. O sea, si aquí es 0, acá debería de ser pi medios, ¿no? El ángulo phi en esta sección de acá. Por lo tanto, acá voy a anotar pi medios. ¿De dónde a dónde va a ser? Obviamente, solamente para tita se va a respetar esta sección. Perfecto, como ya tenemos todo esto, ya están los límites. Eso es lo más difícil del ejercicio, ¿no? Ahora nos preocuparemos en hallar la densidad, ¿ya? Veamos qué se puede hacer con la densidad. Tenemos la densidad es igual, bueno, la densidad no está escrita así, ¿no? La densidad es igual, a ver, veamos. A ver, ya, listo. La densidad va a ser 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Todo esto con la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a analizar. Primeramente, x cuadrado más y cuadrado. Esto creo que ya lo habíamos analizado anteriormente, pero lo volveremos a hacer de una manera rápida. Si nos damos de cuenta, esto va a ser ρ al cuadrado por el sen al cuadrado de phi por el sen al cuadrado de tita más ρ al cuadrado por el sen al cuadrado de phi por el coseno al cuadrado de phi, ¿no? Desarrollando trigonométricamente, o sea, por identidades, vamos a tener el sen al cuadrado de phi, ¿sí? Entonces, esa es la equivalencia para la raíz, ¿no? Solamente bastaría ponerle una raíz, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle la raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual a ρ por el seno de phi, nada más. Ahora vamos con el otro valor. Disculpen mis letras, ¿no? Esa parte que está con amarilla no me agrada tanto. Pero bueno, vamos a anotarlo así. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto es equivalente a escribir ρ al cuadrado por el seno al cuadrado de phi por el coseno al cuadrado de tita. Recuerden que eso es x, ¿no? Más ρ al cuadrado por el seno al cuadrado de phi por el seno al cuadrado de tita. Más lo que es ρ al cuadrado por el aquí es coseno, ¿no? Z vale ρ por el coseno de phi, todo elevado al cuadrado, ¿no? Si agrupamos, nuevamente vamos a tener ρ al cuadrado por el seno al cuadrado de phi y multiplicando con este factorcito va a ser por identidades, ¿no? Sabemos que todo esto va a quedar de esa manera. Ρ al cuadrado, coseno al cuadrado de phi. Posteriormente esto nos va a quedar como si fuera por identidades ρ al cuadrado simplemente, ¿no? Ahora si le sacamos la raíz, obviamente va a ser ρ, ¿no? Entonces prácticamente la densidad en términos de ρ, phi, tita va a ser 1 sobre lo que habíamos hallado. A ver, sobre la densidad, o bueno, ρ por el sen de phi, y todo esto está con raíz, no se olviden, ρ al cuadrado. Entonces posteriormente esto nos quedaría como 1 de ρ por el sen de phi. Listo, entonces ya tenemos la equivalencia de la densidad, ¿sí? Esta parte de acá no me convence, ¿no? Lo voy a eliminar, no está tan bonito. Bueno, entonces vayamos con esto, ¿no? Acá mismo, el jacobiano, por si acaso. Acá mismo lo voy a hacer, ¿ya? El jacobiano
vámonos arriba en coordenadas esféricas, el rho al cuadrado por el sen de phi. Entonces bastaría con anotar esto de acá, rho al cuadrado por el sen de phi. Pero ¿qué habíamos hallado con la densidad? La densidad también habíamos hallado otra equivalencia, que era 1 sobre rho al cuadrado por el sen de phi. Entonces como uno está en el numerador y el otro en el denominador, tranquilamente estos dos se simplifican, ¿sí? Entonces ya tendríamos la masa. Voy a volver a copiar. Vamos a volver a copiar, ¿sí? De esta manera. Copiamos. Vámonos abajo. Y pegamos, ¿sí? Entonces, a partir de acá, hemos observado que estos dos desaparecen, ¿no? Desaparece la densidad junto con el jacobiano. Habían sido semejantes. Por lo tanto, bastaría con reagruparlo, ¿no? Bueno, de esa manera se resolvería, ¿no? Entonces yo no lo voy a resolver este integral, más bien les voy a mostrar la solución. Y ustedes ya lo ponen en pausa y pueden ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces vamos a ver. Este es el ejercicio en sí. Bueno, desde acá sería, ¿no? Desde acá. Observen que la integral que hemos hallado es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? Bueno, la solución, sáquenle captura o pónganle pausa al video. Van a poder observar, ¿no? Acá se hace el cambio nuevamente y esa sería la respuesta. Bueno, entonces con eso habríamos concluido esta sección o este ejercicio.